Bien, estimados estudiantes, continuando con el desarrollo de ejercicios para la evaluación final, entonces vamos a seguir con nuestro desarrollo y ahora vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Respecto a los lípidos, dice, indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones en el orden que cabe. Dice, 1. Los glicéridos más comunes son los triglicéridos, en los que los tres grupos funcionales OH de la glicerina han sido esterificados por ácidos grasos. 2. Las grasas y aceites generalmente almacenan energía a largo plazo en animales y plantas. 3. Los ácidos grasos de los triglicéridos comunes son ácidos carboxílicos lineales, saturados e insaturados. Dobles enlaces largos entre 12 y 20 átomos de carbono. Entonces nos piden que indiquemos si estas tres proposiciones, ¿cierto?, son verdaderas o son falsas. Bien, entonces para ello, vamos a ver primero el primer, la primera enunciado, ¿cierto? Nos dicen, ¿no? Los glicéridos más comunes son los triglicéridos, en los que los tres grupos OH de la glicerina han sido esterificados por ácido graso. Entonces, tenemos que recordar lo que son el tema de los lípidos, ¿cierto? ¿No? Como lo indica la pregunta, ¿no? Entonces, para ello, entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Son los glicéridos o triglicéridos, ¿cierto?, los que son más comunes, como dice el enunciado, en los que los tres grupos funcionales OH de la glicerina han sido esterificados. Entonces, si nosotros recordamos en la reacción, ¿cierto? La reacción que es, ¿cierto?, que genera, ¿no?, estos triglicéridos, en la cual, lógicamente, reacciona, como indica, ¿no?, los ácidos grasos, ¿cierto?, con el glicerol, que es alcohol. O sea, en realidad es una reacción de esterificación, si recordamos un poquito los temas de los ésteres. Entonces, el alcohol tiene tres OHs, los cuales entonces al reaccionar, ¿cierto?, van a ingresar o van a acoplarse los ácidos grasos hacia la estructura del alcohol y van a formar los ésteres, ¿cierto? Para ello entonces van a necesitar tres ácidos grasos, ¿correcto? Van a necesitar tres ácidos grasos, los cuales van a entrar en contacto con los tres grupos OH que tiene el glicero y generar, lógicamente, el glicérido o el triglicérido, que viene a ser el lípido, ¿cierto? El cual, de acuerdo a la estructura, este lípido puede ser una grasa o puede ser un aceite. Eso va a depender, lógicamente, del ácido graso que se acople al glicerol. Si tiene enlaces simples, o es saturado, o si tiene enlaces dobles, o ácidos grasos insaturados, ¿no? Entonces, el primer enunciado donde dice los glicéridos más comunes, o sea, los glicéridos más comunes, ¿cierto?, son los triglicéridos, en los que los tres grupos OH de la glicerina, o del glicerina o glicerol, han sido esterificados por ácido graso. Entonces ese es correcto, ¿cierto? Entonces, esta proposición, la primera proposición, entonces, es verdadera, ¿cierto? Es verdadera. De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, en esta reacción de esterificación entre los ácidos grasos con la glicerina o el glicerol con los ácidos grasos, que necesita tres ácidos grasos, ¿cierto?, que van a entrar en contacto con los tres grupos funcionales OH del alcohol, ¿cierto?, con tres grupos OH de la glicerina o alcohol. 2. Las grasas y aceites generalmente almacenan energía a largo plazo en animales y plantas. Cierto, ese es verdadero. Como hemos visto, ¿no?, en el tema de los lípidos, ¿cierto?, las grasas y aceites son sustancias que tienen las propiedades o características de almacenar, ¿cierto?, energía, ¿cierto? Tienen esa característica de almacenar, ¿no?, por grandes tiempos la energía. Esa es una de sus principales propiedades. Por lo tanto, es verdadero. 3. Nos dice en la alternativa 3, los ácidos grasos de los triglicéridos, los ácidos grasos, estos ácidos grasos que lo forman los triglicéridos,
comunes son ácidos carboxílicos, ¿cierto? Son ácidos carboxílicos lineales saturados y saturados, o sea, pueden ser saturados, o sea, de enlaces simples e insaturados con enlace doble, y que generan, ¿no? O que están formados por 12, entre aproximadamente, ¿no? 12 a 20 carbonos, pues como podemos observar, estos ácidos grasos que se acoplan a la glicerina o al glicerol o al alcohol, ¿cierto? El cual a través de una esterificación van a generar justamente los triglicéridos, ¿cierto? Que viene a ser el lípido, la grasa o aceite. Entonces, estos ácidos grasos que lo tenemos aquí, pues son ácidos carboxílicos, ¿cierto? Por el grupo carboxílico que lo contiene, como lo vemos acá también el grupo carboxílico, acá también lo observamos, ¿cierto? Entonces, son ácidos grasos que son cadenas de carbonos que están entre 12 y 20 carbonos, ¿cierto? Y que forman cadenas largas, saturadas, o sea, de enlaces simples, como insaturadas de enlaces dobles. Por eso cuando la cadena, ¿cierto? Larga es de enlaces simples, entonces se le llama ácido graso saturado, y cuando la cadena larga contiene dobles enlaces, entonces se le llama ácidos grasos insaturados. Por lo tanto, entonces la alternativa 3 también es correcta, es verdadera. Entonces es verdadera. Por lo tanto, entonces, al decirnos respecto a estos compuestos, indica la veracidad, ¿cierto? O falsedad de la siguiente proposición en el orden indicado, entonces las tres son verdaderas. Por lo tanto, acá pondremos pues como respuesta, la respuesta será que tanto la 1, la 2 y la 3 son verdaderas. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Correcto? Esa sería entonces la solución para este ejercicio. Luego tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente. Coloca nuevamente verdadero o falso, ¿cierto? Coloca verdadero o falso en el orden indicado con respecto a los aminoácidos. Ahora nos habla de los aminoácidos. Según las siguientes proposiciones enunciadas. Uno dice, los aminoácidos son ácidos orgánicos con un grupo amino en posición alfa. Dos, los aminoácidos esenciales son aquellos en los cuales que no son sintetizados por el cuerpo humano, por lo que deben ser ingeridos a través de los diferentes alimentos. Y tres, las proteínas o polipépticos son largos polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Bien, vamos a ver entonces en función a lo que hemos visto en la clase teórica sobre los aminoácidos, ¿no? Para desarrollar este ejercicio. Entonces, para el enunciado 1, la proposición 1, donde dice los aminoácidos son ácidos orgánicos con un grupo amino en posición alfa. Entonces, si nosotros recordamos la estructura de un aminoácido, como lo podemos observar, aquí tenemos un aminoácido, ¿cierto? Por eso toma el nombre, ¿no? Aminoácido. Aminoácido es porque tiene el grupo ácido, ¿cierto? El COH, el grupo carboxílico que corresponde a los, y el grupo amino de las aminas, ¿no? Entonces, quiere decir que los aminoácidos son ácidos en realidad, porque el grupo carboxílico tiene la prioridad sobre las aminos, entonces es en realidad un ácido pero que contiene el grupo amino. Por eso toma el nombre, ¿no? Aminoácido. Entonces, al indicarnos en el 1 son ácidos orgánicos con un grupo amino en posición alfa, ¿a qué se refiere posición alfa? Posición alfa se refiere a que después del carbono del grupo carboxílico, el siguiente carbono de la estructura carbonada contiene, ¿cierto?, al grupo amino. Entonces, el grupo amino en posición alfa. Y entonces, quiere decir que el carbono, ¿cierto? En este caso sería el segundo carbono de la estructura carbonada del ácido. Entonces, ese carbono se le denomina carbono alfa también. Y ahí es donde está enlazado el grupo amino. Entonces, el 1 es correcto, es verdadero. Entonces, ponemos aquí, verdadero. 2. 2 dice los aminoácidos esenciales son aquellos que no son sintetizados por el cuerpo humano, por lo que deben ser ingeridos a través de los diferentes alimentos. Eso, de acuerdo a la teoría también, si recordamos un poquito, entonces es correcto. Los aminoácidos son de dos tipos también. Hay aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos aminoácidos en los cuales nuestro organismo no los sintetiza, no los sintetiza, pero no los sintetiza no porque no los necesita, sino que no los sintetiza este tipo de aminoácidos, ¿cierto? Pero sí los necesita. Entonces, como los necesita, entonces estos aminoácidos son necesarios ingerirlos a través de los alimentos. O sea,
son esenciales entonces en realidad, ¿no? Entonces, como lo necesita nuestro organismo porque no lo sintetiza, o sea, no lo producimos nosotros, entonces lo producen otros organismos vivos, como las plantas, o están en otros tipos de alimentos, ¿cierto? De origen animal, de origen vegetal. Entonces, los necesita, ¿cierto? A estos aminoácidos. Y por lo tanto, a través de estos diferentes alimentos los tiene que consumir porque se requieren para los diferentes procesos metabólicos, ¿cierto? De nuestro organismo. Y por lo tanto, entonces, son esenciales, ¿correcto? Entonces, la segunda proposición, entonces, es cierta porque nos dice, ¿no? Los aminoácidos esenciales son aquellos que no son sintetizados por el cuerpo humano, por lo que deben ser ingeridos a través de los alimentos. Eso es cierto, ¿correcto? Entonces, verdadero. 3. Dice, las proteínas o polipéptidos, ¿cierto? Las proteínas o polipéptidos son largos polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Muy bien, para ello entonces nuevamente recordamos, ¿cierto? Lo que nos dice la teoría. Y la teoría lógicamente nos dice que las estructuras mínimas que van a generar, ¿cierto? La unión de estos aminoácidos y estas uniones generan los polipéptidos o proteínas también. Entonces, las proteínas o polipéptidos son cadenas de uniones de aminoácidos, de los diferentes aminoácidos. Entonces, esa unión que se da entre diferentes aminoácidos, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de aminoácidos como la alanina, la serina, la glicina, la cisteína, la valina, algunos de ellos. Entonces, cuando estos aminoácidos, que son estructuras individuales, son las estructuras más simples de las proteínas, de los polipéptidos, entonces se unen, ¿cierto? Para formar estas estructuras polipéptidas o estructuras de proteínas. Entonces, esas uniones se unen a través de enlaces peptídicos, ¿cierto? En los cuales se une el grupo carboxílico de un aminoácido, se une con el grupo amino del otro aminoácido. Y así se van uniendo, formando las estructuras, el grupo carboxílico con el grupo amino del otro aminoácido, y así se van formando esas cadenas polipépticas, formando lógicamente los polipéptidos o proteínas, ¿cierto? Generando estas estructuras poliméricas. Por lo tanto, entonces, estas uniones, ¿cierto? Entre el grupo carboxílico y el grupo amino, ¿no? A través de estos enlazamientos se llaman enlaces peptídicos. Entonces, la proposición 3 también es verdadera. Por lo tanto, respondiendo, dando respuesta, ¿cierto? A esta pregunta, entonces, al decirnos coloca verdadero o falso, según las siguientes proposiciones, entonces las tres son verdaderas. Muy bien. Ahora tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Cuál de los siguientes ácidos grasos es un omega 3? Muy bien, tenemos con relación a ácidos grasos nuevamente, no lípidos, ¿cierto? Y omega 3. De repente hemos escuchado en algún momento, ¿no? Este alimento es beneficioso porque contiene omega 3, ¿no? Hay que consumirlo porque el omega 3 es muy bueno en la dieta alimenticia. Pero ¿qué cosa es omega 3? Entonces, eh, omega 3, como lo vamos a ver a continuación, forman parte, o sea, está relacionado a la estructura, ¿cierto? De los enlaces que tiene las diferentes sustancias, en este caso de los ácidos grasos, ¿cierto? Y aquí nos ponen los siguientes ácidos grasos, ¿no? Como ustedes observan, tenemos el ácido esteárico, el ácido lénico, el ácido linoleico y el ácido oleico, ¿no? Tenemos ácido esteárico, ácido linoleico, linolénico, ácido linoleico y ácido oleico. En función a ello, nos piden cuál de estos ácidos es un omega 3. Entonces, ¿qué cosa es en realidad un omega 3? Eso, como le decía, está en función de la estructura del ácido graso. Como vemos, acá tenemos ejemplos de ácido graso. Ahí están justamente los ácidos grasos en mención, el ácido esteárico, tenemos al ácido oleico, el ácido linolénico, ¿cierto? Y el ácido linoleico, ¿cierto? Muy bien. Como hemos visto ya, los ácidos grasos son sustancias que contienen algún funcional carboxílico de cadenas carbonadas largas, entre 18 y 20 carbonos. En el caso del ácido esteárico y todos los ácidos que hemos nombrado tienen
18 carbonos, ahí lo pueden observar, 18 carbonos, los cuales estas cadenas carbonadas, sus enlaces pueden ser simples, ¿cierto? A los cuales cuando el enlace es simple, como ya hemos indicado, se le llaman ácidos grasos saturados. Entonces, el ácido esteárico, por ejemplo, que lo tenemos acá, de 18 carbonos, es un ácido graso, ¿cierto? De cadena carbonadas con enlaces simples, o sea, es un ácido graso saturado, mientras que el ácido oleico, linoleico y el linolénico, entonces, son ácidos grasos insaturados porque ya tienen dobles enlaces insaturados. Entonces, cuando ya tienen dobles enlaces, son insaturados. Cuando tienen enlaces simples, saturados. Entonces, cuando nos dicen omega, ¿cierto? Los omegas, justamente los omegas vienen a ser aquellos relacionados a las estructuras insaturadas. O sea, mejor dicho, los omegas se relacionan o están relacionados a los ácidos grasos insaturados. O sea, aquellos que tienen doble o dobles enlaces. Por lo tanto, en un ácido graso como el ácido esteárico, como observamos acá, que no tiene doble enlace porque es un ácido graso de enlace simple, es un graso saturado, entonces el ácido graso saturado no es un omega, ¿cierto? Por lo tanto, el ácido esteárico, que es un ácido graso saturado, no es un omega. Entonces, el ácido esteárico descartado para decir que es un omega, ¿cierto? Entonces quedan entre el oleico, el linoleico o el linolénico, ¿cierto? Porque ellos sí tienen dobles y triples, dobles enlaces, ¿no? Que pueden tener un doble enlace, dos dobles enlaces, o tres dobles enlaces, o varios dobles enlaces, ¿correcto? Eso va a depender ya de la estructura del ácido graso, ¿no? De su conformación, del tipo de enlace que contenga. En este caso, el ácido oleico, ¿cierto? Que es de 18 carbonos, tiene un enlace doble. Entonces es un insaturado. El linoleico también contiene dos dobles enlaces. Por lo tanto, es insaturado. Y el linolénico también es un insaturado, contiene tres dobles enlaces. Ahora, ¿dónde? Ellos vienen a ser omega, ¿cierto? Porque tienen los dobles enlaces. Pero, ¿dónde se diferencian? Y ahí es donde también vienen a indicarnos los tipos de omega, omega 3, omega 6, omega 9, como observamos acá. Es en la posición justamente de estos dobles enlaces, ¿cierto? La posición. Cuando hablamos de un omega 3, como vemos acá un omega 3, ¿por qué es un omega 3? Un omega 3 es porque está el doble enlace en posición 3, empezando lógicamente desde el extremo, ¿cierto? Donde no se encuentra el grupo carboxílico. Entonces, si nosotros empezamos desde el otro extremo donde no, del otro extremo donde no corresponde al grupo funcional carboxílico, sino al otro extremo, empezando, ¿cierto?, a contabilizar. Entonces, como vemos, 1, 2, 3, el doble enlace está en posición 3, entonces ese es un omega 3. Entonces, 1, 2, 3, doble enlace. 1, 2, 3, doble enlace. 1, 2, 3, doble enlace. Entonces, aquellos ácidos grasos insaturados cuyo doble o dobles enlaces están en posición 3, ¿cierto? Cada 3, entonces ellos se le denominan ácidos, ¿cierto? Grasos omega 3. En este caso, entonces, por lo tanto, el ácido linolénico, ¿cierto? El ácido linolénico es un omega 3, porque tiene doble enlace, o sea, es un ácido graso insaturado, contiene doble enlace y en posición 3. Pero ya que estamos tocando los omegas, tenemos también aquí el omega 6, porque tengan en cuenta, entonces, también existen los omega 6 y ese viene a ser más bien el linoleico. ¿Por qué? Porque el linoleico también tiene dobles enlaces, o sea, es un ácido graso insaturado, pero sus dobles enlaces lo tiene en posición 6. Si nosotros visualizamos la imagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, no es un omega 3 el linolénico porque su doble enlace ya está en posición 6. Entonces, el linoleico es un omega 6. Y el ácido oleico al cual se está haciendo referencia, acá tenemos ácido oleico, que también es un ácido graso, ¿cierto?, de cadena larga, que contiene doble enlace, por lo tanto es un ácido graso insaturado. Entonces, su doble enlace está en posición 9, ¿no? Empezando la contabilidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, como está en posición 9, entonces es un omega 9. Entonces, dependiendo de la posición del doble enlace, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta que se tratan de los omega 3, omega 6 y omega 9. Por lo tanto, como la pregunta es sobre un omega 3, entonces quiere decir que
el ácido graso, que es omega 3, es el ácido linolénico. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es la B, ¿cierto? El ácido graso omega 3 es el ácido linolénico porque sus enlaces dobles están en posición 3, ¿correcto? Muy bien, entonces hemos respondido a esta pregunta. Y también tenemos ahora esta otra eh, interrogante con respecto a lo que es ahora lo siguiente, ¿no? Dice, escriba un tetrapéptido, este es con respecto a aminoácidos y proteínas, con los siguientes aminoácidos de tal manera que la cisteína sea terminal y la glutamina sea un carboxilo terminal. Muy bien, entonces acá tenemos los aminoácidos, los cuales nos piden formar esta cadena polimérica, ¿cierto? De aminoácidos para formar el tetrapéptido, ¿cierto? Con estos 4 aminoácidos, los cuales lo vamos a unir, como ya hemos visto, a través de los enlaces peptídicos. Muy bien, entonces, como nos dice acá, los aminoácidos son que tenemos para trabajar es la alanina, acá está su fórmula, luego tenemos la glutamina, la cisteína y el ácido glutámico, son los 4 aminoácidos los que nos pueden formar este tetrapéptido, pero el ejercicio nos pide que la cisteína sea el amino terminal. ¿A qué se refiere con amino terminal? Se refiere a que inicie la cadena tetrapéptida, ¿cierto? Empezando por el grupo amino de la cisteína. Entonces, aquí tenemos la cisteína y su grupo amino que se encuentra en esta forma, ¿cierto? Y que termine, ¿cierto? Con la glutamina y que la glutamina sea el que finalice, ¿cierto? Su grupo carboxílico, la estructura terminal. Entonces, cuando formamos el polipéptido, eso nos indica que por referencia siempre se toma en cuenta de que el grupo amino siempre quede hacia la izquierda, ¿cierto? A la izquierda de la estructura. Y el grupo carboxilo quede hacia la derecha, como mayormente se ha establecido, ¿no? Como lo vemos también en la estructura, ¿no? El grupo amino siempre está a la izquierda y el grupo carboxílico a la derecha en toda y cada una de las estructuras. ¿Qué? Es, un, es una forma de establecer nada más, porque en realidad las moléculas, ¿no? En la naturaleza, pues están, ¿no? En su estructura de acuerdo a cómo se encuentran, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer esta estructura tetrapéptida, empezando con la cisteína, donde el grupo amino esté en la posición terminal. Muy bien, empezamos entonces, como observamos, aquí está la cisteína, ¿cierto? Con él vamos a empezar, y su grupo amino, que es el que inicia, ¿cierto? Entonces sería NH2, entonces vamos a ponerlo ahí, NH2, y como ven sigue acá este carbono, entonces lo ponemos el carbono que contiene lógicamente hidrógeno, ¿cierto? Y lógicamente viene esta estructura, ¿no? Que es un carbono con el HS también. Entonces, hacia abajo lo ponemos este CH2, SH, ¿cierto? Y luego el grupo carboxílico que se une, ¿no? Que lo ponemos hacia este ladito, ¿no? El grupo carboxílico que es el carbono, enlazado por doble enlace al oxígeno, y acá es donde viene la unión peptídica, ¿no? Se va a unir al siguiente aminoácido. Como no nos especifica qué aminoácido es el que sigue, pero sí inicia con la cisteína y debe finalizar, como dice, con el carboxilo de la glutamina, ¿cierto? Aquí no dice, no, debe terminar con el carboxilo de la glutamina, entonces la glutamina lo vamos a colocar al último. Entonces, la glutamina, por el momento no lo tocamos, entonces nos queda la alanina y el ácido glutámico. Muy bien, vamos a continuar entonces con el ácido glutámico, o podemos continuar también con la alanina, no hay ningún problema. Yo voy a continuar con el ácido glutámico para seguir generando la estructura. Entonces, generamos el enlace peptídico, o sea, unimos a través de este enlace peptídico con la hora del siguiente aminoácido y se une a través del grupo carboxilo, se une con el grupo amino, ¿cierto? El grupo amino de la glutamina. Muy bien, lo unimos, como podemos observar, y generamos el enlace NH de la amina porque sale un hidrógeno para unirse justamente y del grupo ácido sale el OH para generar justamente ese enlace peptídico, ¿cierto? Y ahora sí
se une, como ven, este NH al carbono, ¿cierto? A este carbono, que a la vez contiene la estructura, ¿cierto? Por acá, y el grupo carboxílico por acá, ¿no? Entonces, primero, lógicamente, ponemos el carbono que tiene un hidrógeno, porque tiene 3 enlaces. Entonces, el hidrógeno completa el cuarto enlace. Y hacia adelante, lógicamente, el grupo carboxílico del ácido, o sea, el CO, lógicamente el enlace, ya no pongo el OH porque va a servir de unión para el siguiente aminoácido. Y hacia abajo, lógicamente, la estructura que contiene el ácido glutamino, este de acá, ¿no? Esta estructura, que es un CH2, COH, ¿cierto? Entonces es lo que colocamos acá hacia abajo, ¿no? Abajo que está unido al carbono del contiene hidrógeno, entonces sería CH2 y luego COH, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Está acá COH, ¿no? Como ven, entonces estamos uniendo, empezando por la cisteína. Es la estructura acá de la cisteína. Ahora hemos unido el ácido glutámico, que es la estructura que empieza con del grupo amino, está hasta acá. Este es el ácido glutámico, ¿cierto? Ya está. Muy bien, entonces ya unimos el ácido glutámico, ya está el ácido glutámico. Ahora vamos a unir el siguiente, la alanina, porque la glutamina es la que va a ir al último, ¿no? Como hemos indicado, ¿no? E igual, entonces lo unimos por el enlace peptídico al grupo amino de la alanina, que lo encontramos acá, el grupo amino, entonces es NH. ¿Por qué no ponemos NH2? Porque estamos, cierto, lógicamente, eh, sacando un hidrógeno que va a ser el que va a servir de unión, ahí por ese lado se va a unir, ¿cierto? Se une al grupo carboxílico, ¿cierto? Del ácido glutámico que genera, ¿no? Lógicamente, aquí es donde se genera, como ustedes observan, este es el enlace peptídico, este es el enlace peptídico que une lógicamente una amina con la siguiente amina, y acá estamos ya generando el otro enlace peptídico, ¿cierto? El otro enlace peptídico que se está uniendo ahora a la alanina, ¿cierto? A la alanina, ¿no? La alanina, en el cual, continuando con la estructura, entonces, ahí, entonces viene su carbono con su hidrógeno, ¿cierto? El cual une al grupo carboxilo del ácido, ¿cierto? Del grupo ácido, y el radical que tiene, ¿no? De la estructura carbonada, CH3, acá usted lo ve, listo, esa es la estructura de ¿quién? De la alanina, ¿cierto? El que se va a unir al siguiente aminoácido a través de su enlace peptídico. Entonces, desde acá, esta es la alanina, es el otro aminoácido que se une, formando lógicamente la estructura, ¿cierto? De este tetrapéptido que estamos formando, ¿correcto? Y ahora se va a unir ahora sí unimos la glutamina, ¿cierto? Y la que termina, ¿no? Porque hasta ahí ya estamos con los 3 aminoácidos ya unidos, empezando lógicamente de acuerdo a lo que nos ha indicado el ejercicio, con la cisteína que hemos empezado, y luego hemos seguido con el ácido glutámico, y luego hemos continuado con la alanina. Ahora terminamos con la glutamina, ¿cierto? La que termina esta estructura, ¿cierto? Y también lógicamente se va a unir, como vemos, por el grupo amino, ¿cierto? El grupo amino que está acá, su grupo amino de la glutamina. Entonces, este viene a ser el NH. Está, por eso se genera, lógicamente, el enlace peptídico acá, ¿cierto? El cual a la vez, este es el enlace peptídico, entonces, aquí está el otro enlace peptídico, ¿está bien? El enlace peptídico, ¿cierto? El cual se une a la estructura de la glutamina, ¿cierto? Muy bien. Entonces, luego, como vemos, sigue el carbono, ¿no? El carbono, acá el carbono, que va a unir tanto a todo el resto de la estructura de la glutamina con el grupo carboxílico, ¿no? Entonces, ese carbono viene a ser el CH,
¿cierto? Que por aquí genera el grupo carboxilo, COOH. Entonces, CO, ¿cierto? Y como hasta ahí va a ser la estructura, ¿cierto? Porque solamente nos pide formar un tetrapéptido, o sea, de cuatro aminoácidos nomás. Si queremos seguir, entonces podemos volver a continuar con los mismos aminoácidos o con nuevos aminoácidos para formar una cadena polimérica mucho más grande, más amplia, depende lógicamente de la estructura que nos pidan establecer, ¿cierto? Lógicamente que hay cadenas mucho más largas, más grandes, pero en este caso nos piden solamente hacer un tetrapéptido, ¿no? De cuatro aminoácidos, que es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí va a terminar con el OH. Listo, ahí hemos colocado el grupo carboxílico y ahora sí nos falta ahora el resto de la cadena, ¿cierto? Que tiene un CH2, entonces acá debajo del CH, que es el carbono, CH2, luego tenemos otros, ¿no? CH2, acá tenemos el otro CH2, el CH2, y luego tenemos el carbono que contiene el grupo eh, carboxilo unido a la vez también ese carbono enlazado a un grupo amino, ¿no? Entonces sería el carbono que contiene el grupo carboxilo y el grupo amino, ¿cierto? Ahí estamos. Entonces, esta es la estructura de la glutamina. Entonces lo ponemos por aquí y ponemos la glutamina. Y ahí entonces ya hemos generado el tetrapéptido, ¿cierto? Que se une a través de estos enlaces peptídicos formando lógicamente esta estructura polimérica que pertenece lógicamente a estructuras peptídicas o a proteínas, ¿cierto? Entonces, a través lógicamente de la unión de los enlaces peptídicos como ya hemos indicado. Muy bien, listo. Entonces, y cumplimos entonces con lo que nos indica, ¿no? Que con la cisteína tiene el amino terminal, entonces aquí está la cisteína, como ustedes pueden observar, ¿no? Está la cisteína, ¿cierto? Y el grupo amino que inicia, por eso se llama terminal, porque está en uno de los extremos, ¿cierto? Y la glutamina, con el carboxilo, aquí está el carboxilo, ¿cierto? La glutamina, en el otro extremo terminal. Y generalmente siempre se ha tomado en cuenta de esta forma que el grupo carboxilo siempre esté en la derecha, ¿no? Por norma, ¿cierto? Pero hemos dicho que se puede cambiar. Y el grupo amino que está en el otro extremo. Muy bien, eso es entonces con relación a este ejercicio. Bien, chicos, eso es todo en esta oportunidad con el desarrollo de este ejercicio con respecto a lo que viene a ser ejercicio para eh, su examen final. Gracias, jóvenes, y conmigo será hasta una próxima oportunidad.